Gracias por la oportunidad y bueno, saludo a todas las personas que en este momento nos sintonizan. Pues mucho interés de conocer su opinión, Alicia, acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el inicio de clases en nuestro país. Hemos visto toda clase, bueno, de observaciones, opiniones, sobre todo del sector del magisterio venezolano. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, el tema es verdaderamente una preocupación tanto para los padres, madres y representantes como para los docentes, lo del inicio del año escolar, porque cada día se vuelve más complejo el tema de regresar, de que efectivamente nuestras escuelas puedan estar abiertas. Tengo que decir que nosotros la semana pasada estuvimos haciendo recorridos y de cada 10 escuelas que visitamos pudimos contactar que 7 tienen problemas de agua, de luz, bueno, los baños no están operativos y que el tema de la infraestructura se convierte en el principal obstáculo para que efectivamente nuestros jóvenes puedan regresar a las aulas. Y que, bueno, no es solamente el tema salarial, sino que además de esto, vemos cómo también, María Alejandra, recibíamos denuncias de docentes que no los dejaron entrar a sus escuelas, algunos directores han impartido una fuerte persecución contra los trabajadores que han estado protestando o que se les ha presentado algún problema de salud y bueno, no los quieren dejar ingresar a las escuelas. Entonces, recibimos el año además con mucha denuncia. Por ejemplo, el día de ayer en la Experimental Venezuela llegaron las brigadas bricomiles y se llevaron todo el material de los maestros, de los estantes, donde los maestros tenían sus sellos, sus leyes, todo el material pedagógico de apoyo que ellos utilizan para este proceso tan importante de enseñanza y aprendizaje, y las docentes, bueno, molestísimas, me llamaban que cómo van a hacer ellas ahora para trabajar si, imagínate, no tienen un salario, o sea, de aquí a que compremos todo lo que nosotros teníamos allí, pasarán años luz. Entonces, con muchísimos obstáculos, María Alejandra, lamentablemente, pareciera ser que cada año se profundiza más la crisis del sector educación, que no existe efectivamente unas políticas públicas que permitan que nuestros niños y jóvenes puedan volver. Hoy el ausentismo fue bastante notorio en las instituciones públicas de nuestro país. Nosotros pudiéramos decir, María Alejandra, que se incorpora prácticamente un 50% de la población, porque otro 50%, bueno, simplemente los padres no tienen cómo costear los gastos de la compra de los uniformes, los zapatos, las listas de útiles. O sea, son tantas cosas, María Alejandra, que impiden que efectivamente pueda avanzar este proceso con fluidez como era antes, donde además había una gran alegría por nuestros niños y jóvenes ir a sus escuelas, encontrarse con sus maestros, con sus maestras, y que hoy lamentablemente pues no pasa así. Usted pone sobre varios temas. En principio, tal como lo menciona, algunos portales, medios de comunicación venezolanos advirtieron que el año escolar comenzó a media máquina en nuestro país. Además, las razones que usted menciona incluyen, bueno, la situación de infraestructura de varias escuelas, y yo le pediría un comentario porque digamos, en condiciones normales, el régimen venezolano tuvo suficiente tiempo para, digamos, reparar o acondicionar los centros educativos. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La Sí, escuchamos. sí, María Alejandra, bueno, fíjate, lo que vemos claramente es que no hay voluntad política en Venezuela para resolver el conflicto que hay hoy con los educadores del país, que se sigue vulnerando el derecho a la educación desde el patrono, porque, por ejemplo, estas brigadas bricomiles que llegaron, vamos a decir, a un 10% de las escuelas del país, llegaron, pero no hicieron nada. O sea, van a ser ahora que van a empezar las clases. O sea, ¿por qué no lo hicieron, por ejemplo, entre los meses de julio y agosto, parte de septiembre? O sea, esperaron octubre para ellos llegar a las escuelas, como llegaron, por ejemplo, en el día de ayer en Experimental Venezuela, donde se posesionaron pues de la institución militares, policías, y no dejaban entrar personal. O sea, vemos que es una actividad que nosotros celebramos, que recuperen las instituciones públicas, pero esto tiene que ser una actividad planificada, una actividad donde no se violente además el derecho que tienen los trabajadores de acceder a sus pertenencias.
que bueno, no podemos permitir que nadie se haga responsable de esto, que denuncian los maestros con mucha preocupación, porque vale la pena decir, María Alejandra, que el maestro y el obrero y el administrativo hoy en Venezuela no tienen salario. Entonces, vemos que la problemática, como te decía, se profundiza, no hay una voluntad política, no la vemos reflejada en las instituciones del país, no la vemos reflejada en los salarios de los trabajadores, no vemos que se inicie una política que permita que por ejemplo, los trabajadores puedan tener derecho a la salud, que se les pueda garantizar su derecho a la salud, que se puedan contratar, por ejemplo, pólizas para que, bueno, exista algún interés por parte del docente de permanecer en el sistema. Y tampoco vemos que además nuestros jóvenes tengan posibilidades de estudiar en un país donde el programa de alimentación escolar no llega, es prácticamente inexistente. Y bueno, vamos a ver, durante todo este mes vamos a estar haciendo recorridos para tener un mejor diagnóstico de lo que está pasando hoy en Venezuela, de cómo se está manejando el tema de programa de alimentación escolar, si efectivamente se van a entregar los zapatos, calzados, uniformes para nuestros niños y jóvenes, porque no vemos pues que ese sea el reporte del grueso de las escuelas del país. También queremos que Yelitza Santaella presente las cifras de cuáles son las escuelas que se van a recuperar, cuánto va a costar el arreglo de cada institución. La comunidad de madres, padres y representantes deben de estar alerta, deben hacer contraloría, deben de estar pendientes. Mira, pero la escuela se aprobó un presupuesto de tantos, ¿y cuánto se ha gastado? O sea, eso no puede ser algo que se haga a escondidas, eso no es un secreto, porque ese es el dinero público, es un dinero del país, es un dinero de todos los venezolanos, y nosotros pues, y nuestros padres y niños merecen cuentas pues de lo que efectivamente se va a gastar. Que no pase como pasó con la gota de amor, que se volvió un chorro de corrupción en lo que es la compra de los materiales para las escuelas, porque vimos claramente que no fueron recuperadas las instituciones públicas del país. Y que vale la pena destacar, María Alejandra, que el grueso de la población estudiantil se concentra en la educación pública del país. Entonces, estamos hablando nada más y nada menos que del presente y del futuro de nuestros niños y jóvenes. Por eso nuestra insistencia en que se establezca un plan de políticas públicas que permitan que nuestros niños y jóvenes puedan ser atendidos y puedan ser formados en las diferentes casas de estudios que hay en todo el país. Bueno, usted menciona esto de los uniformes, el anuncio que hizo Nicolás Maduro, que tan duras reacciones generó en el sector del magisterio que usted representa. Yo le pediría un comentario y ahondar en ello. Decía la profesora Elsa Castillo, páguennos bien a los educadores para que podamos comprar el calzado o la ropa que queramos. Ciertamente, las imágenes que vimos en televisión, redes sociales, bueno, dan cuenta de un calzado de dudosa calidad, al menos, al que hace referencia Nicolás Maduro para los docentes. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, nosotros primero rechazamos que Nicolás Maduro presente una oferta de calzados y ropa para los maestros, porque eso no es lo que nosotros hemos exigido, ni nosotros estamos pidiendo que nos regalen nada. Nosotros estamos exigiendo que nos devuelvan nuestro salario, que se firme un contrato que permita que los maestros podamos vivir, que nosotros no queremos zapatos, nosotros queremos y exigimos que se hablan, por ejemplo, las 77 unidades de las 67 unidades que hay de todos los IPASME en el país. Nosotros exigimos salarios decentes para que el docente pueda comprarse los zapatos que le dé la gana, pueda hacer el mercado que le dé la gana. Y vale la pena destacar, María Alejandra, que los docentes que realmente estamos formados y preparados en las grandes universidades de este país no asistimos a esas jornadas porque nos parece un acto de burla. Mira, es preferible andar con los zapatos rotos que recibirle cualquier tipo de migaja a Nicolás Maduro. Es una humillación lo que él ha hecho con el sector. Y bueno, ¿quiénes fueron a estas jornadas? Bueno, algunos maestros que tienen extremadas necesidades, esos maestros nuevos ingresos que están en las escuelas, que no conocen además lo que es el reglamento, o sea, lo que son nuestras leyes que rigen nuestra profesión y que además no están formados en esas grandes universidades. Yo creo que el maestro venezolano en línea gruesa
pues rechaza esto que hizo Nicolás Maduro con el tema de la compra de estos calzados de pacotilla y de estos bolsos que vemos claramente, María Alejandra, que lo que los maestros comiencen allí a depositar sus libros y sus cuestiones y a guardar sus cosas, eso no le va a durar ni siquiera 2 meses, porque ellos todo lo hacen así, pues de mala calidad, todo es una burla. Nosotros sentimos que además es una burla y es un irrespeto que él se presente con esto, porque nosotros lo que hemos exigido es que se abra la mesa de negociación y que se reconozca la deuda que tiene Yelitza Santalla con los educadores, que se entienda que los educadores no podemos seguir subsidiando el sistema educativo, que los trabajadores no están puestos a eso, y que bueno, sí, hemos insistido en estar, María Alejandra, porque creemos que desde nuestros espacios, pues nosotros también estamos haciendo resistencia, porque le estamos llegando la oportunidad a que venga cualquier persona que no sabe leer, que no sabe escribir, y venga a dogmatizar a nuestros jóvenes, que es lo que vemos claramente que ellos quieren hacer con la educación del país. Dogmatizar a nuestros jóvenes, o sea, nosotros vemos, María Alejandra, que esto es un proyecto que fracasó, y fracasó porque lamentablemente, o sea, es una realidad que nuestros niños y jóvenes, tú le preguntas si están de acuerdo con lo que está pasando en el país y ellos no están de acuerdo. O sea, a pesar de que crecieron en esto, y lo que han visto es esto, ellos están conscientes que bueno, que eso no es lo que Venezuela necesita. Entonces, es un proyecto que fracasó y es un proyecto que por supuesto nosotros no acompañamos y que vamos a seguir adversando, porque creemos que es posible recuperar nuestro sistema educativo, que no queremos zapatos, pero que tampoco queremos que estén trayendo gente de otro país, porque aquí hay gente honorable, aquí hay gente profesional, dispuesta a sacar adelante el ejercicio de la profesión docente, pero que es Nicolás Maduro y que es Yelitza Santalla los que se empeñan pues en que esto efectivamente no pueda darse. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al pago de los aguinaldos fraccionados y, bueno, digamos, toda esta discusión que se ha dado sobre las reivindicaciones salariales en el sector docente en nuestro país, incluso en el marco de lo que fue la visita de la OIT a Venezuela. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750,
la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca de lo que está ocurriendo con la educación en nuestro país. Esto a propósito del inicio de clases, nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Se trata de Griselda Sánchez, quien es dirigente sindical del Magisterio en el Distrito Capital, y yo le dejaba una inquietud que tiene que ver concretamente con las reivindicaciones salariales, el pago fraccionado de los aguinaldos que se ha anunciado. Le pedía su reacción, si el sector docente está de acuerdo o no, y bueno, ¿qué dejó esta visita, esta nueva visita de la OIT a Venezuela? La escuchamos. Sí, bueno, voy a comenzar por lo último, María Alejandra. Nosotros exigimos que efectivamente la OIT abra y deje unos espacios abiertos aquí en Caracas para recoger las denuncias de lo que efectivamente está ocurriendo con todos los sectores del país, ya que no somos los docentes solamente o el magisterio los únicos vulnerados. Que efectivamente en Venezuela no hay libertad sindical porque tenemos muchos trabajadores presos, profesores que están presos hoy, y que no puede Maduro seguir imponiendo las vocerías, que las centrales socialistas están efectivamente del lado de lo que está ocurriendo, pues de lo que es la violación de los derechos humanos y de las convenciones colectivas. Nosotros exigimos pues que se abra una mesa que permita un encuentro, que además los invitamos a recorrer los diferentes ministerios, a que recojan, a que abran unas oficinas para que la gente presente las denuncias con pruebas de lo que nosotros decimos, porque nosotros todo lo que denunciamos y lo que decimos, pues tenemos pruebas en físico de eso. Entonces creo que es importante que se entienda que los líderes que efectivamente estamos de la mano con los trabajadores, que visitamos las escuelas, que estamos allí, somos los que tenemos que tener participación en estas importantes mesas con la OIT. Por otro lado, quería decirte, me preguntabas también... se me fue la pregunta. El tema de los aguinaldos. El tema de los aguinaldos, María Alejandra, tengo que decirte que nosotros siempre, históricamente, hemos cobrado los aguinaldos fraccionados, siempre. Yo entré en el año 2002 y ya en el 2002 los aguinaldos venían, el pago de los aguinaldos venía fraccionado. Ahora, debería ser completo en un país donde hay una hiperinflación, donde cada día el salario vale menos. Debería ser un pago completo, pero decirte que no ha sido así sería demagógico de mi parte, o sea, sería irresponsable además decirte que antes no era así. Pero nosotros tenemos aproximadamente 8 años donde los aguinaldos se comienzan a pagar a partir del mes de octubre. Así lo viene haciendo el Ministerio de Educación desde hace aproximadamente 8 años, es decir, no es algo nuevo. Generalmente, o sea, en nuestras convenciones colectivas los aguinaldos siempre han sido cancelados durante los meses de noviembre y diciembre, pero sí tenemos unos 8 años que lo comienzan a pagar a partir del mes de octubre, y sí debería ser completo, sí creo que debería ser completo, y creo que esa es parte de las cosas que debemos mejorar en la firma de este nuevo contrato que esperamos se firme para reivindicar efectivamente a los trabajadores, y que no se vaya a dejar por fuera a los obreros y a los administrativos, como ya hemos visto, o ya tenemos información de que quieren firmar un contrato con los educadores y dejar a los obreros y a los administrativos ganando lo que hoy ganan, menos de $10, imagínate tú. O sea, prácticamente poner a renunciar a los obreros y a los administrativos de las escuelas. Ahora, con relación a la visita de la OIT, usted decía, bueno, esperamos que dejen una misión permanente en nuestro país, pero ¿qué se discutió, qué se decidió sobre los puntos específicos que motivaron la creación de la comisión de encuestas? Me refiero al salario mínimo, por ejemplo, a los beneficios contractuales, a la persecución contra la dirigencia sindical y además el instructivo ONAPRE. La escuchamos. La información que tenemos es que allí se habló de que efectivamente sí existen mesas de diálogos en algunos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Educación tiene más de 2 años sentado en una mesa de diálogo donde no se avanza en lo que es los derechos de los trabajadores, más bien se avanza en lo que son las violaciones de los mismos. Entonces, nosotros esperamos que efectivamente la central ASIS, que fue la central que participó, y la CTV hayan jugado un papel importante dentro de las exigencias, porque nosotros que exigimos, María Alejandra, todos los trabajadores,
que efectivamente se firmen unas nuevas convenciones colectivas que permitan recuperar el salario de los trabajadores, que volvamos a tener HCM como tienen hoy los diputados en la Asamblea Nacional, que tienen HCM, que pueden ir a cualquier clínica a verse sus patologías, sus enfermedades, y además que sí exista la libertad sindical, porque la ley orgánica del trabajo está siendo prácticamente 100% violada por los diferentes patronos que tenemos hoy en Venezuela. Nosotros creemos que es posible que se llegara a un acuerdo para que esto se haga efectivo, o sea, para que esto se haga así en Venezuela, porque aunque hoy vemos cómo se violan las leyes, la Constitución y el Estado de... hay muchos trabajadores dispuestos a luchar para que vuelva y regrese el orden y la paz a las instituciones públicas, a los diferentes ministerios que hacemos vida y a los diferentes ministerios donde hacemos vida tantos ciudadanos. Nosotros, en cuanto a la Comisión de no tenemos mayores expectativas porque lamentablemente, María Alejandra, la participación de las personas que están allí pues no han sido no ha sido la mejor participación, o sea, donde efectivamente se hable con la verdad, y creemos que es importante que se imponga la verdad, pero que para que la verdad se imponga pues es necesario hacer muchas otras cosas, que no puede ser nada más una visita para venir 2 o 3 días, acordar algo e irse, porque entonces seguiríamos en lo mismo, y eso es lo que hemos venido viendo durante tantos años, María Alejandra, y es parte del problema que tenemos. Por eso sí creemos, y de hecho vamos a pasar nuestra comunicación para que efectivamente se abra un espacio para que los trabajadores puedan reunirse con la comisión de encuesta y podamos verificar que lo que nosotros decimos es la pura realidad, que hoy en Venezuela se persigue a los trabajadores, se mete preso a la disidencia, y que además de esto no se firman convenciones colectivas que están en sintonía con lo que es el salario mínimo que está contemplado en el artículo 91 de nuestra Constitución, y nosotros vamos a luchar para que eso sea así. Bueno, ¿cuánto va a pasar? No lo sabemos, pero sí sabemos que vamos a seguir trabajando para que toda esta situación pueda mejorar y pues los venezolanos podamos quedarnos en nuestro país. Griselda Sánchez, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, presidenta de formación de dirigentes sindicales Fordisi, dirigente, gracias, del magisterio en el área metropolitana de Caracas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el inicio de clases en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro,
representación Bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Lairice y el Factor Diego. En 1953, un niño venezolano de nombre Diego fallece debido a la incompatibilidad de su madre a los glóbulos rojos del infante. Diego dejó su nombre plasmado en la ciencia gracias a que el estudio de su caso condujo a la descripción de un nuevo tipo sanguíneo parecido al factor sanguíneo RH que se denominó el Factor Diego. Fueron los insignes hematólogos Miguel Lairice y Tulio Arens del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas quienes describieron este nuevo antígeno en la sangre de Diego. Pero no solo lo detectan en Diego y otros indígenas del oriente venezolano, sino en grupos nativos de Centroamérica y Norteamérica y en mongoloides asiáticos. ¿Y por qué nuestros indios comparten un factor sanguíneo con los mongoloides? Y es que este hallazgo corrobora la hipótesis de que los primeros habitantes de América vinieron desde Asia, cruzando el entonces muy estrecho Estrecho de Bering, y fueron poblando toda América. El factor Diego es más frecuente en latinoamericanos que en la misma Mongolia, China o Japón, pero no se encuentra en las razas europeas, anglosajonas, australianas ni africanas. El doctor Lairice fue además rector de la Universidad Central de Venezuela en 1976 y director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 1980. Gracias al doctor Lairice y al niño Diego, entendemos mejor las causas de incompatibilidad neonatal y tenemos una evidencia más sobre el origen asiático del primer hombre americano. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro invitado Carlos Correa, quien es comunicador, profesor universitario, defensor de derechos humanos, además director de la ONG Espacio Público. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con la libertad de expresión. Ustedes acaban de publicar un informe, unos datos sobre los casos ocurridos en Venezuela contra este derecho y advierten que ha habido un incremento de la violencia contra la libertad de expresión de hasta 28%, ¿correcto? En el mes de septiembre. Sí, bueno, estos son los datos correspondientes al mes de septiembre que publicamos todos los meses y bueno, sí, efectivamente hubo un incremento de un 28%, básicamente porque en el mes de septiembre se concentraron los casos que documentamos en el tema del cierre de las emisoras de radio, ¿no? Cerraron 11 emisoras en el estado Zulia y otras 5 emisoras en el estado Sucre. En fin, estamos hablando de que cerraron 21 emisoras durante el mes de septiembre y por supuesto eso tiene un impacto muy serio e importante en las garantías para ese derecho, especialmente en este caso en emisoras regionales. Las razones para el cierre de estas emisoras, porque lamentablemente como se ha vuelto costumbre o parte del paisaje,
no nos damos cuenta de la dimensión de esta política que adelanta desde hace años el régimen venezolano. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, a ver, muchas de estas emisoras, hay un poco lo que hay detrás de toda esta dinámica de las emisoras, son un par de emisoras que estaban en Cumanacoa, unas emisoras que fue cerrada por órdenes del alcalde de la localidad, ¿no? Entonces, o en otras casas, porque y un poco lo que la información que podemos documentar allí era que tenía que ver con que allí básicamente hacían visibles denuncias con todo lo que tiene que ver con servicios públicos, ¿no? Entonces ahí, en otros casos, bueno, dicen que es porque no han cumplido los procedimientos administrativos que tienen que ver con la introducción de los proyectos. Y muchas veces, incluso no tenemos los datos de por qué ni siquiera de las personas que están afectadas nos indican por qué están, pero bueno, ahí hay un problema que tiene que ver con las garantías de este derecho y cuya responsabilidad en este caso está en Conatel. O sea, muchas veces, muchas de las emisoras presentan sus recaudos y no tienen la titularidad por la omisión por parte de Conatel, ¿no? Entonces, por eso documentamos todos estos casos, porque hablan de una administración, y cuando nosotros vemos lo que ha ocurrido a lo largo de este año, es decir, dice, bueno, aquí hay una situación en la que el cierre de las emisoras se ha convertido en una dinámica de una política en la que básicamente se está utilizando esto para silenciar voces críticas de diversa naturaleza, ¿no? Y a propósito de la situación de la libertad de expresión, le pregunto a nuestro invitado, porque más allá del cierre de estas emisoras, en los últimos días, las últimas semanas, ustedes mencionan una cifra gruesa sobre la cantidad de violaciones a la libertad de expresión que contrasta con, digamos, los casos que ustedes documentaron el año anterior. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. En el total del año pasado, el número de casos que nosotros documentamos el año pasado, fueron 244 casos, ¿no? Eso fue lo que... Y se registraron 461 denuncias en ese total de casos. Hasta ahora, hasta el mes de septiembre, nosotros hemos documentado 300 denuncias. Faltan 3 meses, vamos a ver qué es lo que ocurre en estos 3 meses. Pero hay que tomar en cuenta que todas estas violaciones se están produciendo en un contexto donde hay menos medios de comunicación, hay más, porque estamos hablando del cierre de emisoras, por ejemplo. Estamos hablando de que los periódicos que antes eran periódicos impresos que circulaban, están trabajando más bien como plataformas web con muchos menos periodistas. Es decir, los casos que estamos documentando en este año son un número menor en relación al año pasado, pero por supuesto significativo de cara a que hay menos personas haciendo este trabajo. Por eso también lo que hemos visto nosotros en el último tiempo es cómo aparte de perseguir a periodistas, también ahora se están persiguiendo a personas que difunden información en redes sociales que no necesariamente son periodistas, sino que son personas de a pie o pueden ser médicos, líderes sindicales que ofrecen información a través de sus redes sociales. Entonces, en ese sentido hay una reducción, pero esa reducción hay que entenderla también en un contexto de un número menor de medios de comunicación y de periodistas que son potencialmente afectados con esto. Varios temas. Por ejemplo, en el caso de la interrupción a páginas web en Internet, ¿qué documentaron ustedes? ¿Qué pudieron determinar? Lo escuchamos. Bueno, una de las situaciones en línea general es un poco todo el conjunto de la esfera digital en Venezuela está sometido como a varios temas. Uno, los bloqueos. En Venezuela hay como, durante el último tiempo, portales emergentes que se han instalado, son alrededor de 100, y más de la mitad están bloqueados. Entonces esas personas tienen que utilizar todo lo que tiene que ver con VPN para poder acceder a esos portales. Ahora, también hay un problema que está vinculado con el tema de Internet, que son los cortes eléctricos, ¿no? Nosotros documentamos durante este mes
hubo muchos, pero al menos hemos documentado 6 significativos, y esos cortes de Internet, por supuesto, afectan la posibilidad de la gente de acceder a información. Si tú tienes dificultades en la circulación de periódicos, si tienes emisoras de radio que están ofreciendo poca o ninguna información de interés público, entonces el tema de Internet es fundamental. Y al finales del año pasado también documentamos el caso de Alberto News, que bueno, que también fue sometido a un objeto de un ataque de DOS. O sea, hay dinámicas que están haciendo que también esa esfera, la esfera digital, sea una esfera que enfrentan como muchos problemas. Ahora, esto forma parte de una política de Estado, ¿correcto? Lo hemos hablado en otras oportunidades, lo escuchamos. Sí, o sea, todo esto que está aquí, hay una política de Estado. ¿Y por qué hablamos de una política de Estado? Bueno, porque tú ves que los tribunales abren aperturas de procedimientos, CONATEL hace iniciativas, desde voceros gubernamentales se descalifican a los trabajos de los periodistas. Entonces estamos hablando de una política concertada de las distintas instituciones del Estado que básicamente procuran castigar distintas modalidades de expresión. Este año se conoció el informe de la denominada misión de verificación de hechos, y esa misión, muchos de esos casos son de libertad de expresión, sean de líderes sindicales o personas que salían a manifestar. Muchos de los casos que allí aparecen reflejados son casos asociados al tema de la libertad de expresión, y muestra cómo la violencia del Estado llega a unos niveles que son básicamente terribles, a tal punto de que se cometen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Ya vamos a hablar de este tema, y qué bueno que lo menciona, porque entiendo que esta semana se discute la extensión del mandato de la misión de determinación de hechos para Venezuela, pero quería preguntarle, porque entiendo que toda esta dinámica, también lo hemos conversado en otra oportunidad, ha generado como, digamos, o ha incrementado, mejor dicho, la censura y la autocensura en Venezuela. Ahora mismo pienso en la declaración que ofrecía Marianela Balbi del Instituto Prensa y Sociedad, haciendo referencia a este tema. Ustedes también han documentado esta situación, lo escuchamos. Mira, nosotros el tema de la autocensura es un tema que desde siempre nos ha preocupado. De hecho, hicimos un primer trabajo que precisamente documentaba las consecuencias en términos cualitativos de la autocensura, ¿no? Una de las consecuencias de esta política es que efectivamente, uno de los fines de esta política es que se entronice el miedo, ¿no? Es decir, que el miedo sea un elemento clave, y el miedo es uno de los factores que va a hacer o que va a facilitar que la gente se autocensure. La autocensura es un fenómeno en el que la víctima y el victimario se juntan en uno solo, y además es muy difícil de documentar, porque casi nadie dice yo me estoy autocensurando. Nadie dice, mira, hoy me tuve que callar de este tema, ¿no? Sencillamente se genera como un dispositivo que invisibiliza precisamente la censura. Entonces la autocensura efectivamente está presente y lo vemos de distintas maneras y modalidades. Y hay temas que, por ejemplo, este mismo tema del que estamos hablando, se hizo visible en los medios radioeléctricos en Venezuela. Es decir, no se hablaba de la misión, de los resultados de este informe que presentó esta misión de Naciones Unidas, ni se debatían. Se hablaban por otras vías, pero no en los medios radioeléctricos. ¿Y eso qué es? Básicamente es un mecanismo. O los llamaron y les dijeron, mire, usted no puede hablar de este tema, o algunos de ellos sencillamente se autocensuraron, se limitaron a no dar información sobre eso. Bueno, incluso dirigentes políticos callaron con relación a este tema. Yo le pediría un comentario. Ahora mismo pienso en el caso de esta entrevista que ofreció recientemente el exgobernador, ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky, que fue duramente criticada por Marino Alvarado de Provea, por ejemplo, porque no mencionó el informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? No, o sea, yo creo que eso es un poco... sencillamente creo que hay una situación en la que yo creo, por ejemplo, esa expresión fue que efectivamente le dijeron que no se podía hablar del tema, le dijeron que no debería hablar del tema, porque muchas veces en las emisoras cuando te invitan dicen, mire, no puede decir tal cosa o tal otra. Pero yo sí creo que hay mecanismos o dispositivos que están funcionando para censurar determinados temas. Hay
determinados personajes de los que no se habla en la radio venezolana. Hay determinados temas como este que no se habla. Yo creo que sí, que efectivamente hay un mecanismo. Yo no sabría decir, porque no sé si es que a él le dijeron de esto no podemos hablar, o él sencillamente se inhibió. Él entiendo que colocó un tuit sobre el tema, pero lo que quiero decir, efectivamente hay unos dispositivos que están funcionando para que determinados temas o asuntos no se debatan, especialmente en los medios donde el Estado tiene mayor control. De lo que estamos hablando, si tú tienes un Estado que cierra 20 emisoras o 21 emisoras, o las emisoras que cierra ¿qué genera eso? Genera miedo. Genera que si tú tienes otra emisora y mira, no vamos a hablar de estos temas porque me pueden cerrar la estación. Entonces eso es la autocensura. La autocensura es la consecuencia de una política de Estado que procura callar determinadas voces y que, por otro lado, llega un momento en que también contamina a los liderazgos, hay gente que no quiere hablar de determinados temas. Tampoco es libre de hacerlo o no hacerlo, porque tampoco es un tema de esto. Para mí el problema es si lo hace porque teme las consecuencias o por miedo, o lo hace porque sencillamente cree que no es un tema que tenga que tener visibilidad. Ese es precisamente el grama de la autocensura. Sí, pero tenemos que hacer una pausa para publicidad. Yo mencionaba el tema de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela, porque, entre otras cosas, en esta semana se discute la prórroga de la extensión del mandato de este grupo de expertos independientes que han concluido que en Venezuela probablemente se han cometido delitos de lesa humanidad. Los últimos 2 informes durísimos sobre nuestro país incluso hablan de la posible responsabilidad de las cadenas de mando. Al regreso de la pausa yo quisiera un comentario sobre este informe en lo referido a lo que hablamos, la libertad de expresión en nuestro país. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con Carlos Correa acerca de la situación de la libertad de expresión. Él es director de la ONG Espacio Público y él mencionaba en el corte anterior ciertamente lo que ha ocurrido con este informe. En realidad fueron 2 documentos presentados por la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela, uno referido a las cadenas de mando detrás de posibles delitos de lesa humanidad y otro referido a la situación de violación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco. Y yo le pedí un comentario, en principio, su opinión sobre la extensión o no del mandato de esta misión, de este grupo de expertos para Venezuela, la importancia de que esto ocurra, cuál es su expectativa en primer lugar, y en segundo lugar, lo que usted mencionaba, varios de los casos son referidos a libertad de expresión. No sé si figura, por ejemplo, lo ocurrido con Pedro Jaimes en este último informe de la misión, pero ese caso lo conocen ustedes perfectamente. Él, durante su detención, fue víctima de tortura. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El caso de Pedro Jaimes fue reflejado en otro informe, un informe de los anteriores, ¿no? Ya ese caso fue documentado y reflejado por ellos. A ver, mira, la misión de verificación es una misión que lo que intenta... ¿Por qué Venezuela está haciendo, o se le abrió una investigación en la Corte Penal Internacional? Bueno, la investigación en la Corte Penal Internacional es porque en Venezuela no se han investigado y sancionado estas graves violaciones que son violaciones de derechos humanos, pero que son crímenes de lesa humanidad y que están en el estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, esta misión lo que está abonando es en la necesidad de que efectivamente se avance en una investigación y está encontrando algunos elementos que apuntan hacia eso. Ahora, la misión de verificación no es la que establece las responsabilidades. ¿Quién debe establecer las responsabilidades? Debería, en primer lugar, los tribunales venezolanos. Pero ¿por qué es necesario esta misión de verificación? Lo que ha venido mostrando, en el informe anterior mostró las debilidades del sistema de justicia en Venezuela, y lo que hace es acumular información de determinados hechos que deberían ser investigados, o por los tribunales venezolanos que no lo están haciendo, y por eso es que está la Corte Penal Internacional haciendo una investigación, porque estos casos sencillamente han quedado con absoluta impunidad. Entonces, la misión de verificación ha sido un camino para que las víctimas puedan hacer valer su voz, porque en Venezuela, incluso después de haber sufrido todos esos atropellos y violaciones a sus derechos, además muchas veces se les descalifica y no tienen caminos de justicia. Entonces esa misión ha ayudado mucho a que las víctimas se acerquen, den información y se puedan documentar, o por lo menos tener algunos elementos sobre estas graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, como los que están contemplados en la Corte Penal. La Corte Penal, además, lo que tiene es que establecer responsabilidades individuales, no son responsabilidades que se pueden diluir asociadas a la responsabilidad del Estado. Y eso, lo que nos pasa y lo que vemos con mucha frecuencia en Venezuela, desafortunadamente, es que el sistema de justicia venezolano no está garantizándolo. Entonces, la importancia de la renovación de esta misión es porque sigue abriendo camino a la posibilidad de que haya justicia para todas las personas que han sido sometidas a estas graves violaciones de derechos humanos, que no son todas las violaciones, pero son algunas de las más importantes, las que están contempladas en la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de detención arbitraria, asesinatos, estamos hablando de afectaciones a la integridad, es decir, son las que están allí investigadas, los cuatro tipos que están, pero lo interesante aquí es que esto abre un camino, la posibilidad de que haya justicia, porque esta es una misión independiente que está haciendo su trabajo para hablando con las víctimas y recogiendo información como de primera mano. Ahora, mencionaba nuestro invitado en el corte anterior que no es necesario que seas periodista para sufrir agresiones
o persecución por el ejercicio de la libertad de expresión, y es lo que refleja uno de estos informes presentados por la Misión de Determinación de Hechos. Quisiera su comentario, ahondar en ello. En el caso de Pedro Jaimes, que no está en el último informe, es exactamente lo que ocurrió, ¿correcto? Sí, efectivamente. O sea, él no, en el caso de él lo que dio fue una información de naturaleza pública sobre la ruta del avión, ¿no? Entonces eso él lo divulgó en su cuenta. Él no es periodista y por eso fue detenido, fue sometido a afectaciones al debido proceso, fue torturado. Es decir, estamos hablando de ese proceso, y esa persona efectivamente no era un periodista. Ahora, la importancia de este tema, para terminar, es decir, deja en evidencia el trabajo de la misión, que la violencia, las agresiones, producto del ejercicio de la libertad de expresión, pueden terminar ahora mismo en Venezuela en posibles delitos de lesa humanidad. Yo le pediría un comentario así de crudo como lo estamos comentando, lo escuchamos. Sí, claro, es decir, si tú no tienes unos mecanismos mediante los cuales sancionas a los responsables de esos casos, es decir, si una persona, un funcionario tortura a una persona, pues, y no tiene castigo, pues la impunidad es el mejor aliciente para que esos eventos sigan ocurriendo, ¿no? Y entonces ahí es el tema, en el caso de la misión de determinación, que bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? ¿Esto es una cosa que hace un funcionario aislado? ¿Esto tiene como una escala donde se pueden establecer responsabilidades a otro nivel? Es decir, ¿quiénes son los superiores jerárquicos que han intervenido en esos casos, ¿no? La misión da algunos elementos en esa línea. Por supuesto, la misión no es un tribunal. La misión lo que hace es aportar elementos que deberían ser investigados. Pero el hecho de que tú tengas a un Estado como el venezolano activamente tratando de que no se renueve la misión, tratando de que no se investiguen sanciones a los responsables de estos hechos, pues eso en sí mismo es un indicador de complicidad, ¿no? A mi juicio. Es decir, un alto funcionario lo que tiene es que facilitar el proceso y que se investigue y sancione a los responsables, y es lo que debería estar haciéndose en Venezuela, y no se está haciendo. Entonces la situación, mientras eso esté sin justicia, pues por supuesto las estructuras que hicieron que esas cosas ocurrieran hacen que estos hechos se puedan repetir. La justicia es el mejor mecanismo para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Y yo agregaría lo siguiente, que la misión habla de opositores reales o percibidos al gobierno. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Bueno, yo creo que uno de los temas y que tiene que ver con el debate público en Venezuela es que el debate público en Venezuela, creo que en gran medida porque era un interés de naturaleza política que así fuera, aquí se alimentó la polarización, ¿no? Y una polarización además que descalificaba al otro y lo despersonalizaba, es decir, le colocaba un seudónimo, ¿no? Para que entonces ya no era persona. Por lo tanto, al no ser persona, merecía cualquier tipo de castigo. Y eso de los opositores aparentes, reales o aparentes, es porque en Venezuela toda crítica, aunque la haga una persona que no tenga militancia política o que sencillamente está reclamando un derecho porque no ha podido acceder a un tratamiento, inmediatamente se le puede considerar opositor. Entonces me parece que esa categoría que utiliza la misión habla de ese problema que tenemos en la sociedad venezolana, que es que en Venezuela la lógica de enemigo hace que no haya matices, ¿no? Entonces o estás conmigo o estás contra mí. Es una reducción simplificada que está en el marco de esa jugada de polarización que tiene consecuencias, y las consecuencias son que muchas veces esas personas que se consideran enemigos o opositores, sean reales o virtuales o supuestos, pueden tener graves consecuencias.
Carlos Correa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, comunicador, defensor de derechos humanos, director de la ONG Espacio Público, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, a propósito de lo que ha ocurrido, bueno, en los últimos días, semanas y meses. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Estanes, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo